La modernización de las ferias libres de forma tal de darles las oportunidades a estos emprendedores de poder crecer, de poder desarrollarse, de poder agregarle valor. Las comisiones de medicina preventiva e invalidez rechazaron en 2013, un 12% de licencias médicas en FONASA, según datos del Ministerio de Salud. Estos rechazos aumentaron un 4% en 4 años y alcanzó un punto alto de 13% durante el 2012. Por lo tanto, ordenaron una intervención a las COMPIN por este aumento en rechazo de licencias médicas. Queremos apuntar a qué es lo que está sucediendo, por qué se dispara esta cifra, y es por eso que nos acompaña aquí en Hora 20 Manuel Inostroza, quien fuera superintendente de salud. ¿Cómo está, Manuel? Gracias por venir a Hora 20. Encantado una vez más de estar con ustedes, Patricio y Beatriz. ¿Por qué se disparó la cifra en FONASA? A ver, sabemos que hay un tema pendiente y siempre ha sido tema el que las ISAPRES rechacen de una manera u otra las licencias y que se enfrasquen las personas con la ISAPRE en una suerte de discusión, en fin. ¿Qué pasa ahora con FONASA, que está casi alcanzando la cifra de las ISAPRES? A ver, el gobierno del presidente Piñera tuvo, en mi opinión, la mala idea de intentar igualar la lógica de que así como las ISAPRES son juez y parte en la aprobación y rechazo de licencias médicas y tienen tasas del orden del 14 y 15%, y cuando se aumenta el rechazo de la licencia aumentan las utilidades de la ISAPRE, Miquel Uriarte, el exdirector de FONASA, incluso trató de presentó un proyecto de ley tratando de traspasar esa función, así como se ejerce en ISAPRE, al FONASA. Si bien no aprobaron el proyecto de ley en el Parlamento porque fue rechazado, introdujeron normas de gestión a fin de igualar al final las tasas de rechazo, y por eso que tenemos hoy día tasas de rechazo descubiertas por el nuevo gobierno en torno al 12-13%. Pero con esa misma persecución a las personas que están enfermas. O sea, la lógica era supuestamente fiscalizar mejor, controlar mejor el fraude, y en fin, pero el problema es que cuando ocurren este tipo de situaciones pagan justo por pecadores, como se dice. Probablemente hay gente que habrá fiscalizar mejor y controlar mejor. Acuérdense que se aprobó una ley también para sancionar a los médicos que emitan fraudulentamente licencias médicas y a las empresas y actores involucrados, pero el problema detectado es que esta lógica de involucrar en la misma filosofía a FONASA que ISAPRE ha traído estos perjuicios, y por eso que se habla, a mi juicio erróneamente, porque no se puede hablar de intervención. O sea, de la Subsecretaría de Salud Pública dependen finalmente, a través de los CEREMI, las COMPIN, y lo que entiendo yo es que lo que está haciendo la Subsecretaría es ordenar la casa, establecer nuevos incentivos y corregir estas situaciones que son bastante injustas para la población, digamos. Es un error, a su juicio, pensar con la lógica de que si existe en la ISAPRE, porque es difícil establecer, salvo una intuición o algo que tenga un alto grado de subjetividad, que ese 14 o 15% de rechazo a las licencias médicas de la ISAPRE sea o no un rechazo que es justificado, digamos, que tiene un asidero en la realidad. Es decir, nos cuesta saber si es que efectivamente hay un 15% de licencias que están amañadas o que han sido entregadas fraudulentamente. Entonces, ¿qué pasa con ese raciocinio de decir si el 15% funciona para la ISAPRE, el 15% debe ser y debe funcionar en el tema de FONASA? A ver, lo que pasa es que yo separaría. Yo creo que primero el tema de las COMPIN es un problema que afecta estamos hablando de 13.700.000 personas que están en FONASA, que cuando quieren aprobar su licencia médica o requieren algún peritaje, se producen demoras que van más allá de la ley. De hecho, la ley establece que el sueldo y la licencia médica que repone ese sueldo no deben ser pagados más allá de 30 días. Y los tiempos promedio de pago de licencias médicas en el sistema público FONASA a veces superan los 60 días, cuando en el sistema ISAPRE son en promedio 7 días las que son aprobadas. Por lo tanto, todas las mejoras de gestión, más recursos, más tecnología, licencia médica electrónica, licencias sin papeles, en fin, que entiendo que son las medidas que está aplicando actualmente la Subsecretaría, sean bienvenidas para resolver ese problema de gestión, para que no tengamos esa dificultad. Otra cosa, en mi opinión, y como académico de la Universidad Andrés Bello lo hemos planteado, es que, mejorada la gestión, pensemos si el diseño de que FONASA y ISAPRE sean juez y parte es el mejor diseño, porque la lógica va a ser que establecer criterios de rechazo genérico para que los que supuestamente están más enfermos reclamen, y esa lógica, a mi juicio, es perversa. En mi opinión, imitando experiencias internacionales, lo que hacen los países que han tenido mejores prácticas en esto es sacar estas platas del ámbito de salud para no involucrarlas con la utilidad de un seguro privado o con el financiamiento de los hospitales, que vemos que siguen siendo problemáticos, sacarlas de ahí, generar instituciones autónomas públicas
con criterios clínicos, con comisiones médicas nacionales y regionales, distintas de la lógica de los seguros públicos y privados, para que no sean juez y parte y sea un proceso autónomo, y ahí tengamos una tasa que probablemente no va a ser ni el 15% de la ISAPRE, ni el 6 o 7% que tuvieron el FONASA en un tiempo, sino que un porcentaje que sea más ajustada a la realidad. Ahora, Manuel, no hay una forma de mirar, yo entiendo lo que usted dice, que es una forma también de mirar lo distinto, pero no hay una forma de mirar este sistema sin esta desconfianza que hay sobre nosotros los pacientes todo el rato. O sea, usted lo dice bien, pagan justos por pecadores, porque la inmensa mayoría de las personas que piden alguna vez una licencia es porque efectivamente el médico se las otorga. Y hoy día, perdón, no es tan fácil que a un médico a uno le dé una licencia, uno lo escucha todos los días, que el médico dice, no, si resfriado puede ir a trabajar, no, si tiene tos, pero puede ir a trabajar igual, o sea, eso pasa. Entonces, lo que yo me pregunto es por qué el sistema se basa en que todos nos engañamos. ¿Por qué uno tiene que suponer que si está enfermo, en algún momento va a ir alguien al que le pagan para verificar que esta persona realmente está enferma? Perdón, yo estoy pagando un seguro de salud, ¿por qué esa desconfianza se instala siempre pensando que estoy trampeando una licencia médica? Bueno, porque creo yo, en el diseño original que tenemos hoy día, las platas están mezcladas. Es decir, las platas con que yo financio con mi 7% más el adicional en ISAPRE o solo con mi 7% más el aporte fiscal en FONASA, van a un fondo que permite financiar, por un lado, las prestaciones, los tratamientos de cáncer, los medicamentos, los insumos, el contrato del personal y al mismo tiempo tu licencia médica. Y por lo tanto, los fondos compiten entre sí. Y en el caso de la ISAPRE, además, estos fondos compiten con la rentabilidad y utilidad del ISAPRE. Por lo tanto, a fin de cuentas, en la medida en que lo tengamos todos en un mismo saco, la lógica de autonomía con que debiera operar esto, es decir, que un médico dicta en base a un protocolo y guía clínica, resfriado, 4 días de licencia médica, si es que efectivamente cumple con tales requisitos. Un cáncer, o que no discutamos la licencia médica de un cáncer que tiene diagnósticos, como hoy día se hace a veces genéricamente. Personas que reclaman y llegan a reclamar a la superintendencia, porque como yo con un cáncer con tratamiento quimioterápico me rechazan la licencia médica. Es porque se producen, sí pasa, es porque se producen estos rechazos a destajo que después se van seleccionando por el mecanismo que tenemos hoy día. Por lo tanto, yo creo que... Perdón, ¿te puedo interrumpir un minuto ahí? Porque, sí, claro. A ver, voy a tratar de pensar, no me va a resultar mucho, voy a tratar de pensar como un ejecutivo de ISAPRE. Entonces, le voy a decir, mira, las o de FONASA, si esta cosa ocurre en ambos casos. Pero voy a decir las depresiones posparto o las depresiones en general o los resfríos, empieza a mirarlos con un ojo mucho más crítico, rechaza nomás. Pero ¿cómo como ejecutivo de una ISAPRE le digo a mi gente, mira, los que vengan por quimioterapia y tengan cáncer, rechaza nomás? ¿Cómo se justifica una medida así? Porque ahí, perdón, desde el punto de vista de alguien que ignora los recovecos del sistema, solo sentido común, suena como una aberración. Bueno, porque estamos construyendo este sistema sobre la lógica de las confianzas, como sé, porque están las platas mezcladas. Si hubieran protocolos, guías clínicas y una institucionalidad autónoma, este tipo de situaciones, en mi opinión, se reducirían al mínimo y tendríamos como funciona hoy día, ojo, en el sistema de pensión de invalidez y sobrevivencia, opera este sistema nacional autónomo desde el año 87 y además hoy día tiene una lógica de recursos autónomos separados con la reforma previsional que se aprobó en el gobierno de la presidenta Bachelet el año 2006 y funciona bastante bien o bastante mejor que la crítica de desconfianza que tenemos en el caso de las licencias médicas. Por lo tanto, analizar esa experiencia y otras internacionalmente ayudarían para encontrar una mejor fórmula a la que hoy día tenemos. ¿Y hoy día quién nos defiende? La Superintendencia de Salud, el COMPIN, están, y lo pregunto bien en serio, o sea, no estoy haciendo una caricatura, pero ¿están ahí para poder defender a las personas de este abuso? Mira, en la práctica, en el caso de las ISAPRES, las COMPIN, con todos los problemas de gestión, entre comillas, que hacen que la defensa no sea muy buena, revierten muchas de las decisiones porque son la segunda instancia de las ISAPRES, porque en el ISAPRES, primera instancia el ISAPRES, segunda instancia la COMPIN y la última es la Superintendencia de Seguridad Social, no es la Superintendencia de Salud. Y en el caso de FONASA, la primera instancia es la COMPIN y la segunda instancia definitiva es la Superintendencia de Seguridad Social. El problema que tenemos en las COMPINes es que como tienen 26 atribuciones legales más, esta es una más de las 26, es tanto el atochamiento que esto perjudica a gente con necesidad de tener su renta dentro de los 30 días de que se enfermó. Esto se demora muchísimo. De hecho, yo preguntaba hoy día cuál es el tiempo promedio. No tenemos los datos, se está trabajando en tener una estadística para medir si efectivamente estamos dentro de los 30 días. Y eso afecta también a la gente de ISAPRE, porque la gente que le rechaza la licencia médica en ISAPRE y la gente va a reclamar, tiene que ir también a la COMPIN. Entonces ahí se juntan los de FONASA y los de ISAPRE con el atolladero que tenemos hoy día en la gestión
las COPINES. Así que yo celebro la acción del subsecretario y el esfuerzo que hagan proactivamente por resolver, esperemos, definitivamente este problema. Manuel, usted que conoce el sistema, queríamos hacer una pregunta de algo que estuvimos conversando recién, que uno de verdad que no le entra muy bien en la cabeza y usted a lo mejor nos puede explicar mejor. ¿Y qué es esto que pasa? Y que yo se lo he escuchado a mucha gente de salud que lo declara, que estas trampas que se pone el propio Estado, que se pagan menos por las prestaciones que son en los hospitales públicos, ¿eso pasa y por qué? A ver, efectivamente pasa. Yo fui director de un establecimiento de salud por allá por el año 2003, antes de ser superintendente, en el Hospital Luis Tinelli, en el CRS, y nos pasaba en algunas prestaciones y en otras nos pasaba que nos pagaba de más. Ahora, la pregunta que hay que hacerse, y Patricio la señalaba también, tiene que ver con los niveles de eficiencia del hospital, porque el hospital, cuando produce con todo su recurso humano, con todo su personal, con todos los insumos, una cantidad de prestaciones determinada, pongamos que son 100 prestaciones al máximo de su capacidad, los costos unitarios bajan por una cuestión de eficiencia. En cambio, si yo produzco la mitad de esas prestaciones, porque por pérdida de recursos humanos, porque hay gente que tiene licencias médicas, porque la gente no viene a hacer la consulta, el costo unitario de esa prestación crece. Por lo tanto, mi primera, o junto con exigir más recursos, yo creo que también soy de los que soy partidario de exigir más eficiencia en los hospitales públicos, porque de que nos hace falta plata, cuando fui director así lo pedí a FONASA, nos hace falta plata, pero también éramos capaces de demostrarle a FONASA que estábamos produciendo al nivel de eficiencia que se debiera hacer. Y eso yo creo que hoy día falta mucho en muchos hospitales públicos, por lo tanto, no es un tema del huevo o la gallina, son las dos cosas al mismo tiempo. Más recursos necesita para resolver los problemas de deuda, pero también de mayor exigencia de eficiencia y productividad. En el caso del CRS la experiencia está documentada, lo publicamos en un año con mejoras de gestión, aumentamos un 35% la productividad sin cambiar los rendimientos, es decir, hicimos 35% más de actividad solo con medidas de gestión, con lo cual FONASA nos dijo, ustedes están haciendo una fuerza de gestión, más plata al CRS. Yo creo que esa vinculación es más virtuosa que solo estar pidiendo más recursos sin transparentar los niveles de eficiencia con que funcionan nuestros hospitales públicos. Manuel Nostroza, ex intendente de salud, gracias por venir a Hora 20. Ok. Chao, Manuel, buenas noches. No, gracias a usted. Y vamos a revisar ahora información internacional. El presidente